Muy buenos días, bienvenido a este panel de Expoagrarias, en el cual vamos a ver el ecosistema del agregado de valor. Tengamos en cuenta que un ecosistema está formado por distintas especies, distintos ejemplares integrantes de esas especies, que tienen relaciones entre sí, que son afectados por factores del ambiente y que explotan recursos del ambiente. Cuando hablamos de agregado de valor de un sistema como el sistema agroalimentario, el argentino precisamente, nos referimos a que estos individuos, estos organismos, son las empresas. Entonces, tenemos que ver cómo ante un ecosistema como el que tenemos y al ocurrir una disrupción tan importante como que el mundo detenga su funcionamiento durante un año, generen estos cambios que son tremendamente decisivos y que no es que van a pasar cosas totalmente nuevas, son cosas predecibles que ya se venían generando, pero que seguramente van a acelerar la velocidad del cambio. Y estos cambios podemos ajustar, podemos hacer, generar hechos dentro de las fronteras de nuestro país que hagan que esos factores que hacen funcionar a ese ecosistema de agregado de valor funcione más eficientemente, se adapte mejor al mundo y pueda aprovechar mejor esos recursos. Es posible pensar que hay un cambio de paradigma, que ocurre sobre un sistema, pero nuestro sistema, precisamente, ¿cómo se forma? Nuestro sistema se trata exclusivamente de lo que es el sistema de valor de las cadenas agroalimentarias. Acá está representada una cadena agrícola. Se adapta este esquema para todas las cadenas. Hay un eslabón de investigación y desarrollo que son los que se encargan de encontrar las formas genéticas más adaptadas y que funcionan mejor a lo largo de todo el sistema. Hasta ahora los beneficios que encuentran se aprovechan en producción primaria, pero están en carpeta de hace varios años investigaciones para que esas mejoras impacten directamente en el consumidor. Luego de eso también hay otro eslabón, que es el de producción de insumos estratégicos. Acá los mencionamos como semillas, porque son esos en el caso de lo agrícola. Pero en otras cadenas son otros esquemas de reproducción que dan masividad, que dan la calidad a la masividad de la producción que esperamos para producción primaria. Industria es el que transforma ese producto. De grano lo transforma en aceite, harinas, de ganado lo transforma en carnes, en cortes, reses o del desarrollo que tenga ese sistema. Y luego tenemos distribución, que son los formatos de empresas que hacen que el producto llegue al consumidor. Y todo esto se relaciona entre sí. Las relaciones están dadas por el flujo de producto, que tiene una dirección que va desde la producción primaria hacia el consumidor, y un flujo de información y valor económico que tiene el sentido inverso, que va desde parte del consumidor y llega hasta investigación y desarrollo, pasando por todos los eslabones. Entonces, la idea es generar un ecosistema en el cual tenga en cuenta estos flujos, particularmente el de información y el de valor económico. O sea, esto traducido en términos de mercado, qué tipos de productos está demandando el mundo, a qué valor y en qué formato, y las características que tiene este producto. Así que con estos factores vamos a realizar una modelización teórica, y al decir un modelo significa que no tomamos toda la realidad, sino que tomamos algunos atributos de la realidad para comprender cómo funciona. Una vez que se acepte que este modelo se aplicará a esta función, entonces ahí podemos empezar a desarrollar formas más concretas de aplicación. Entonces, otro hecho que tenemos que tener en cuenta, que el mundo cambió del siglo XX al XXI, y vaya que sí cambió. Ni tengo que ejemplificarlo.
pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta que es contundente es en la forma que tienen de acumular valor las empresas. En el siglo XX, las empresas que más desarrollaban valor eran las empresas relacionadas con la producción primaria y la industria. Si uno tenía un campo, tenía una industria, le iba bien. En la distribución y los que diseñaban el producto eran residuales los valores que obtenían en el espacio de renta. En el siglo XXI se invirtió esta curva y la denominación, su autor la denominó la curva de la sonrisa. Es el ingeniero electrónico Stan Ge, que es el fundador y presidente de Acer, que lo conocemos por nuestras computadoras. Este señor se dedicó a analizar en las empresas cómo acumulaban valor en el siglo XX y cómo en el siglo XXI. Y allí encontró la siguiente forma. En celeste vamos a encontrar que están las empresas del siglo XXI, y lo denominó por su forma la curva de la sonrisa, en el cual encuentra que las empresas que están relacionadas con investigación, diseño y desarrollo del producto son las que obtienen mayor renta, al igual que las que venden. Esto, si vamos a los celulares, Apple y iPhone, Apple al diseñar los iPhone son los que obtienen la mayor renta, y Amazon toma el mismo resultado, siendo que la producción del iPhone puede realizarse en Malasia, Corea, en África, que no van a obtener la mayor parte de la renta. Entonces, tengamos en cuenta que este es el esquema de negocios. Fíjense en el unicornio argentino, el Mercado Libre, ¿qué rol ocupa en esta cadena? Y dueño de cuántos fierros son, me refiero, de cuántos edificios, y su valor no está en el número de edificios, sino está en las transacciones que pueden llegar a realizar. Entonces, estas son las claves de este siglo que nos toca vivir. Para esto, propongo pensar al sistema agroalimentario argentino en 3 modelos para abordar. Me refiero, el sistema de commodities. Tal vez sea más fácil pensar para los que somos del agro en granero del mundo, pero tengamos en cuenta, granero del mundo nos trae problemas de comunicación con el resto de la sociedad. Los que se formaron en las ciencias sociales, al observar el granero del mundo, piensan automáticamente en una época de la historia argentina en que el fraude dominaba la situación electoral. Sí, teníamos uno de los PBI más altos del mundo, pero la distribución de la renta era muy inequitativa y era muy injusta. Y no va a haber más discusiones de las que estamos acostumbrados. Y estas discusiones, cuando se vuelcan al resto de la sociedad, no nos va bien. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes y al expresarnos no tenemos que relacionarnos con esos esquemas, sino que tenemos que plantear una relación moderna con el resto de la sociedad. Es parte del modelaje que tenemos que hacer. Tengan en cuenta que las relaciones en un ecosistema la definen las especies entre sí. Entonces, si nosotros buscamos y somos cuidadosos en cómo relacionarnos con el resto de la sociedad, es muy probable que en el momento de generar leyes, de marcar reglas o comportamientos o formas de tributación, encontremos más afinidad si nosotros nos mostramos abiertos hacia ello. Después, las otras definiciones no son tan conflictivas. Podemos decir que hay productos de supermercado del mundo y productos que sean destinados a la boutique de alimentos del mundo. Estos forman 3 tipos de empresas distintas que tienen similitudes unas con otras, pero que no son los mismos estímulos que requieren cada una. Y que es lógico pensar en relaciones distintas para cada una de ellas y factores distintos que estimulen su formación. Tengan en cuenta que si hay algo que necesitamos en la Argentina es empresas que exporten, y con países que tienen un desarrollo mucho menor que el nuestro, que tienen un PBI mucho menor que el nuestro, tienen más empresas que exportan y que exportan más volumen.
el caso no me estoy yendo a un país europeo o Norteamérica o algún país asiático. No, hablo de los vecinos, de Perú. Perú nos supera el número de empresas que exportan y el volumen que exportan cada una de esas empresas. Muy bien, para esto vamos a definir cada uno de esos sistemas. En este caso tenemos el que es más fácil de definir porque es el que está vigente desde hace muchos años, que es el sistema de commodities. Principalmente observemos que las claves que hacen el desarrollo de estas empresas es el incremento de productividad y la producción a bajos costos. Esto es lo que tenemos que trabajar. Y tengan en cuenta que son empresas que comercializan a granel, son las materias primas de la industria, así que sus costos bajos y repercuten en el resultado del funcionamiento del eslabón siguiente de la industria. No es el caso que va a determinar el valor final, pero sí en la industria sí impacta sobre la formación del funcionamiento de la industria. La industria farinácea es totalmente dependiente del precio del grano de trigo. Su función es un porcentaje del precio que obtenga y eso es lo que se transmite. Cuando vamos al llegar hasta el productor, hasta el consumidor final, encontramos que sus precios aumentaron considerablemente, mucho más de que sale de industria. Es que los costos en logísticas y entrega y de distribución de esos productos son realmente altos. Pero bueno, este ya es otro tema que lo discutiremos en otra ocasión. Pero bueno, este sistema abarca mercados masivos, no es relevante el packaging que utilicen, que es importante la logística de escala. Son hidratos de carbono, proteínas, fibras. La infraestructura sí es muy importante. Tengan en cuenta, nosotros tenemos nuestro lugar en el mundo como productores de soja y como primeros exportadores de aceite de soja porque tenemos una de las plantas más grandes y eficientes del mundo. Hasta que llegaron los chinos que desarrollaron empresas de este gran tamaño, pero tienen un consumo interno tan alto que no impacta en el comercio internacional. Pero sí somos en esto, y un ejemplo de esto es la empresa de industria de la soja. Importa mucho la tecnología del proceso y cada vez cobra más valor las certificaciones ambientales que tenga esta empresa. Otros tipos de productos son los destinados al consumo, al consumidor final, que la mirada está puesta en cómo llega a las góndolas de los supermercados. Estos son el supermercado de lo que denominamos supermercado del mundo. La estrategia es la aceptación del consumidor y que sea un producto funcional, que sea un producto útil para el consumidor. Nuestro ejemplo de productos que llegan a todo lugar del mundo, que lo podemos encontrar en góndolas de Asia, de Europa y hasta en casi todos los aviones del mundo, son los productos de Arcor, las golosinas que genera Arcor, son el típico ejemplo. Pero muchas frutas pueden involucrarse en esto, que tengan mercado internacional. Los limones están en esta lógica y seguramente la miel que nosotros exportamos podría ubicarse en este espacio. La realidad de la miel es que se exporta a granel y está más cercana a la lógica de un sistema de commodities, pero si realizando una inteligencia de diseño de cadena podríamos intentar lograr este tipo de empresas y así incrementamos el valor que viene por esta cadena y despejamos un poco el peso que cae sobre la llanura pampeana para generar los dólares que necesita la Argentina. Estas son de empresas de grandes a medianas que pueden llegar a estar en esto. La infraestructura importa. No es determinante como en el caso del sistema de commodities, pero sí se importa que tenga una fábrica. Otro ejemplo
que está en esto son los dulces de leche. Los dulces de leche, hay la industria San Ignacio está haciendo esfuerzos muy importantes a exportar a distintos lugares del mundo, adaptando con agregados al dulce de leche para adaptarse a los sabores y gustos de los consumidores. Pero bueno, como dijimos, la infraestructura importa, la tecnología de proceso, y acá entra a jugar mucho la trazabilidad de estos productos. Las certificaciones ambientales marcadas en el packaging importan, y mucho para estos casos. Finalmente, el otro sistema es el de boutique de alimentos del mundo. Acá la clave estratégica es la fuerza de venta, cómo llegamos a mostrarnos, porque nuestro producto es altamente diferente. Para estos casos podemos hablar de ciertos fiambres de Argentina, de ciertos quesos, de algunos encurtidos, de algunas frutas secas, de los camarones, los langostinos y los vinos particularmente, que logran espacios muy importantes comercializando en algunas vinotecas del mundo, algunas botellas de bodegas argentinas que logran precios superiores a los 1.500 euros. Obviamente son destinados al deleite del consumidor, son mercados de nicho, no son grandes cantidades las que se comercializan, pero sí requieren una relación mucho mayor de recursos humanos para esto. Requieren un packaging artístico y que transmita muchos valores propios del producto para llevar adelante esto. Acá ya entran otro tipo de empresa, no tiene que ser necesario una empresa grande, puede ser una empresa mediana. Hay empresas de alfajores que generan, que es un producto que no es común en el mundo, que puede tener su espacio, que hay que trabajar ese espacio, hay que difundirlo, hay que desarrollarlo, pero hay empresas que desarrollan el sabor que es intransferible, eso en el mundo. Y en distintos lugares del país, no necesariamente están en Buenos Aires o Capital Federal o en Mar del Plata. Hay empresas de alfajores que están en Mendoza que tienen gran calidad de productos y una variedad muy grande y sabores muy distintos. Importa mucho la tecnología del producto y cómo se organiza la empresa. Siempre las certificaciones ambientales, de trazabilidad y de transparencia marcadas en el packaging impactan y ganan mercados. Ahora, ¿cómo hacemos para pensar esas relaciones entre empresas y el Estado para que se desarrollen esos tres modelos? Muy bien. Cuando hablamos de sistemas de commodity, tenemos que pensar una política fiscal en favor de su clave estratégica, o sea, la productividad, que impulse la productividad, que desarrolle eso, que se premie al productor que tenga una mayor producción por unidad de superficie, que invierta más fertilizantes, que esté adecuado a una normativa para la protección de los suelos y todo lo que conlleva a eso. También requiere del Estado un control ágil y eficiente. No pueden generar pérdidas de tiempo en ventanillas de personas físicas haciéndote un trámite. Hoy tendría que resolverse todos estos trámites desde el celular. Es un negocio que puede ser muy fácilmente trazable y que el hecho es ese, que tenemos que generar la inteligencia del sistema para que pueda realizarse esta actividad sin mayores dificultades. Lo positivo de tener un sistema de commodities es que mueve grandísimos volúmenes de producto y de valor económico. Genera mucho movimiento en muchas otras industrias que se relacionan con esta. Y requieren crédito. Para tener créditos baratos necesitamos equilibrio fiscal. Esto es lo que demanda del Estado. Supermercado del mundo necesita políticas a favor de la desindustrialización, que se radiquen industrias medianas, pequeñas o grandes, pero que estén destinadas a
exportar al mundo, que estén con la mirada puesta en el mercado del mundo. Obviamente que toda empresa que exporta al mundo exporta un saldo, no exporta, son pocas las empresas que están pensadas netamente para el mercado exterior, porque es muy susceptible a los cambios que puedan producirse. Entonces, es desarrollar industrias y favorecer que inviertan en generar producción para el mercado exterior. El rol del Estado tiene que estar puesto en la apertura de mercados, trabajar permanentemente en reducir las barreras sanitarias y las barreras arancelarias. Estamos en el Mercosur y no perder tiempo, poner muchos esfuerzos para acordar con los países integrantes del Mercosur y buscar los acuerdos con el resto del mundo, con los distintos bloques del mundo. Los países extra-Mercosur de Sudamérica, durante estos últimos 20 años, generaron acuerdos con el resto del mundo y nos superan ampliamente, multiplican la diferencia de acuerdos que tienen con el mundo y generan ventajas. Es el caso de Perú, que le mencioné recién. Pero bueno, el hecho es que tenemos que trabajar en esto porque es importante abrir los mercados. Si nos va a ir bien a los argentinos, va a ser porque logramos ubicar más productos en el mundo. El equilibrio fiscal en este caso sí es importante. En cambio, para la boutique de alimentos, acá ya las cantidades son menores y entonces nos interesa la diversidad de mercados, que llegue a distintos mercados del mundo, que tenemos que trabajar la vinculación con los mercados premios en el mundo y que tal vez al equilibrio fiscal siempre se necesita crédito, pero tal vez por los valores y por las cantidades no sea tan dependiente del crédito como el resto de las empresas, que es más susceptible de hacer acuerdos como para ubicar su producto. Las políticas de Estado que se requiere. Muy bien, el sistema de commodities requiere investigación y desarrollo pública y privada, que se apoyen esas ambas empresas o ambos sistemas de investigación. Tengan en cuenta, la ley de semillas es importante que se mantenga para que se favorezca la investigación privada en generar mejores especies que se adapten mejor a las necesidades de la cadena. En cuanto a infraestructura, es importante las inversiones para los sistemas de commodities, rutas, ferrocarriles, puertos y conectividad. Fundamental la conectividad. En estos 5 meses nos dimos cuenta que cuán importante nos resulta todo esto. Y el Estado debe garantizar una macroordenada. Sabemos muy bien que es muy dependiente de los créditos y que las condiciones, las tasas de interés no se le modifiquen año a año, porque calzarse mal el sistema de financiamiento significa derrumbe de las empresas grandes. Entonces, una macroordenada ayuda a eso para mantener este sistema. Si valoramos el aporte del sistema de commodities en la Argentina, que es el sistema de generación de divisas más importante que tenemos, tenemos que pensar seriamente cómo impacta una macroordenada en esto. En cambio, el supermercado del mundo, la investigación y desarrollo va a estar netamente dirigido a lo privado. Seguramente en algunos procesos puedan haber investigaciones del INTI o CONICET aporten esto, pero lo que cobra mucha importancia identificar en el mundo cuáles son los productos que se demandan y qué formatos y qué características tienen y cómo hacemos para llegar a hacer eso. Si nos interesan los accesos, las rutas, los puertos, y siempre la conectividad va a ser importante. Siempre se requiere una macroordenada, para este caso también, por las mismas razones que en el anterior. Y la boutique de alimentos del mundo, tengamos en cuenta que la investigación y desarrollo en este caso es netamente privada, ya que va a un sector pequeño de la sociedad y también de los mercados del mundo, pero depende de los países que estemos hablando, una porción muy pequeña de la población de India o de China nos representa una cantidad gigante que no la vamos a poder abastecer nosotros. Por eso, investigar y trabajar en
dónde se encuentran estos productos y cuáles son las formas de la logística que nos permita acceder a esos mercados y facilitar el acceso a estas empresas productoras de vinos, de frutas finas, de diversos productos premium, genera un incremento de valor muy importante. El tipo de cambio acá sí se vuelve muy importante. En el resto también, pero en esto genera un diferencial muy importante. Muy bien. ¿Cómo hacer esto? Y tenemos que impulsar la agroindustria en sus tres sistemas. Estos tres sistemas al mismo tiempo hay que pensarlos por separado, ver cómo es la forma más lógica, si es registrar padrones diferenciados y que tributen de distintas formas, que a partir de la tributación es un primer estímulo para lograr que las empresas se desarrollen. También es posible desarrollar una política, como mencioné, una política fiscal diferenciada para los tres modelos. El rol del Estado es poner el esfuerzo particular en la apertura de mercados, ya que necesitamos desarrollar más las figuras del supermercado del mundo y de la boutique de alimentos del mundo. A lo largo de 100 años venimos desarrollando el sistema de commodities. Nos resulta muy fácil romper fronteras de rendimiento o de producción. Lo que nos resulta muy difícil es ganar premios de calidad. No es común que ganemos premios de calidad en el sistema agroalimentario del mundo. Bueno, tenemos que impulsar este ecosistema en el cual la calidad juegue un rol importante y que se trabaje la vinculación con los mercados premium. Apoyar, buscar la forma de encontrar estímulos para la investigación y desarrollo privada. Cuando decimos estímulos no quiere decir dinero, puede ser facilitarle fuentes de información, cómo vincularlos con información para poder investigar mejor los mercados y que pueda llegar esta información a estas empresas y que detecten esto y que busquen como una alternativa el esfuerzo de exportar. La decisión de exportar no es fácil, no es sencilla, y en una empresa requiere una gran inversión y que no retribuye en el corto plazo. Entonces, por eso, si nos convencemos que la salida del país es que exportemos más y que no solamente exportemos productos que obtienen un bajo valor, no quiere decir que no tenga valor ese producto, pero sí que obtienen un bajo valor, es que tenemos que invertir en aumentar los productos de mayor valor, por varias razones, pero ya las trataremos en otro momento. Por eso importa la infraestructura ayuda a reducir costos, incrementar la investigación y desarrollo, como ya lo mencionamos, y trabajar los temas de transparencia y trazabilidad de la cadena. Impulsar la agroindustria de las políticas privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas no es que simplemente tienen que aprovechar las oportunidades que tienen, más allá del entorno en que se encuentren. No, que hay que hacer un esfuerzo grande en hacer lo posible por que la ley de semillas se aplique eficientemente. Esto quiere decir no utilizar más bolsa blanca. La bolsa blanca destruye valor. Parte del valor de los granos es el valor genético, las características que le aplican al sistema, que se observa en reducción de costos o mayor calidad del producto. Si las empresas que generan esta competitividad, esa base de la competitividad, no obtienen el reconocimiento de sus esfuerzos, no van a invertir en esto como responde cualquier empresario del mundo, no de Argentina. Entonces, parte de estos ecosistemas los hacemos las propias empresas. Invertir en bolsa blanca es invertir en un peor negocio que vamos a tener. También otros esfuerzos que tenemos que hacer es en que la comercialización por media res vaya quedando en el pasado, que cumplió su función a lo largo del tiempo. Y esto no quiere decir que se destruya el mercado de los carniceros, sino que se readapta todo esto. Cada vez tenemos que trabajar más
en la información para el consumidor, en acercar eso. Bueno, recuerden la curva de la sonrisa. Cuanto más se acerque en sus funciones, los negocios, al consumidor, mayor porción de la renta. Y si las carnicerías se adaptan más en cómo hacer más útil, más funcionales sus productos hacia el consumidor, van a lograr mayor éxito, mayor porción de renta. Lo mismo digo o planteo en la segregación del trigo según calidad industrial. Hace años que se discute esto, no soy el pionero y el innovador en esto, pero está planteado desde hace años, ¿sí? Es muy serio que desde la industria farinácea no observen esto como una real oportunidad, o que la industria triguera no tome esto como un factor importante. Tengan en cuenta que como gran jugador del trigo apareció lo que era la ex Unión Soviética, esos países que en su conjunto son los principales exportadores de trigo del mundo y que compiten igual que nosotros, no compiten por calidad, compiten por precio y están más cerca de los mercados africanos. Entonces tenemos alta posibilidad de ser desplazados y que no solamente eso, sino que tengamos que abastecer mercados que estén a una mayor distancia. No tenemos que conformarnos con las ventajas que tenemos en el Mercosur. Tengan en cuenta que si en el mercado de trigo apostamos a reducir a nuestros costos mediante de la bolsa blanca y sí que buscamos que por un mercado cautivo que lo consideramos a Brasil y no respetar las calidades que demanda, no le segregamos como facilitar la función de su industria, vamos a estar en problema, tarde o temprano vamos a ser reemplazados hasta por los brasileños mismos. También impulsar en la industria desde las políticas privadas, trabajar las denominaciones de origen. Seguramente no se aplicará y no servirá para todos los productos, pero algunos sí van a tener un valor importante. La Patagonia es una marca registrada en el mundo, son una de esas bendiciones que nos regala el mundo, que no son pocas las que nos regaló el mundo, que reconoce la Patagonia como una zona que es especial, que tiene su impronta, que tiene su característica. Bueno, transmitir eso desde la denominación de un producto nos permite acercar y facilitar la venta. Cuando le ponemos una marca algo en el producto es porque queremos influir en las emociones y todos compramos con emoción. Cuando compramos una botella de vino, elegimos las distintas calidades, las distintas marcas en base a la situación que nos encontramos. El resto del mundo funciona de la misma manera. Entonces, nuestro país tiene muchos ribetes culturales como para demostrar. No perdamos eso. Diferenciar calidades, el vino lo hace perfectamente, seguramente lo podemos hacer con aceite de oliva, lo podemos hacer con las mieles, pero tenemos que trabajar lo que puede identificar el consumidor, lo que está dispuesto a pagar el consumidor del mundo y hacer la industria de esto. Salir al mundo significa adecuar la logística. El ingeniero Panuncio más de una vez nos comentó en nuestra facultad que depende del tipo de avión que traslade los arándanos a los aeropuertos de Miami, son las condiciones que tienen que generar la apilación de las cajas. Si son pérdidas de tiempo, si tienen que hacer de 8 o de 10, le genera el espacio logístico para hacer las pilas en los pallets, me refiero. Bueno, en este caso, lograr la transparencia de la información para que uno pueda manejarse con esto, que formatear el sistema de transporte, el sistema de logística de estos, para que facilitarle las cosas al consumidor, que tiene que ser una parte central de cómo operan los aeropuertos, que tienen que tener en cuenta esto, que tenemos que ser parte de los protocolos. La marca argentina tiene que ser una marca, somos reconocidos, Messi, tenemos muchas bendiciones para ser reconocidos del mundo y no solo negativas, hay muchas positivas.
Messi, Maradona, el fútbol, la carne, y también somos un país que ofrece muchas condiciones para la protección del medio ambiente. Son lugares que tenemos que ganarlo. Estamos ganando nuestro espacio en los vinos y en los espacios de calidad. Poco a poco lo vamos disputando y vamos ganando en precio. Es un trabajo difícil, pero hay que apoyarlo porque es un trabajo a largo plazo, pero es la alternativa para vivir mejor. Y no perder las oportunidades, no salir solos al mundo. Tengamos en cuenta que tenemos un capital importante en el diseño, y ya es el caso de una ingeniera agrónoma, Paula Marra, con su marca Matriarca, toma diseños de grupos aborígenes argentinos, diseños de indumentaria, y los ubica en los principales mercados del mundo, Tokio, Londres, Nueva York, y esto enriquecido por un diseñador industrial de estos textiles. Lo mismo podemos hacer con los zapatos. Obviamente no vamos a competir con ninguna de otras industrias motos en el mundo, pero sí tenemos que trabajar el diseño. ¿Qué vamos a esperar? ¿Comprar zapatos italianos con cuero argentino o zapatos ingleses, como ya fue en la historia? Y otros negocios que tenemos que estudiar y ver cómo nos podemos insertar. Que Bioaroma viene trabajando muy seriamente en cómo identificar los sabores de los productos para propiciar el consumo de los animales a los que se destina, y bueno, establecernos como unos proveedores en el mercado de alimentos para mascotas en el mundo, o a donde podamos alcanzar. Pero es un espacio que tenemos muchas ventajas desde la obtención de la materia prima, que no es poco, y cuando exportemos valor, exportemos productos con mayor valor, así los costos de logística que nos complican tanto se reduzcan en forma de relativa. Apostemos a la agroindustria, que la agroindustria es el sistema más completo, moderno y flexible, conectado con el mundo y capaz de integrar a otras industrias. No nos olvidemos de esto. Si queremos estar mejor todos, apostemos a la agroindustria, que es un espacio que puede recibir al resto de las industrias y potenciar a tantas otras. Muchas gracias por escucharme y me encantaría seguir discutiéndolo con ustedes en todo momento que lo consideren. Saben dónde encontrarme. Mucha suerte.